El libro de la historia no solo es parte del pasado, porque hoy trazamos nuevas líneas en cada una de sus páginas. Acompáñanos a escribirlas en Líneas Sonoras con Carlos Carranza. Comenzamos. Pues qué tal, amigas y amigos de MBS Noticias, por supuesto en tu programa Líneas Sonoras. Qué gusto estar una vez más en estos espacios de diálogo, de conversación. Y hoy estoy en verdad muy feliz, muy contento de compartir este momento con alguien que ya tenía unas ganas de platicar con Antonio Ortuño, tenía unas ganas ya de compartir también este espacio con ustedes. Y qué mejor tener pues un motivo de conversación como puede ser pues un nuevo libro. Entre comillas nuevo, pero vamos a hablar un poquito de eso. Y pues bueno, qué buena oportunidad de conocer y de estar una vez más en estos espacios, pero ahora contigo, Antonio Ortuño, ¿cómo estás? Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo encantado de tenerte por acá. Un gusto estar aquí. Ya eran varios libros que andaba como persiguiendo la posibilidad, que si la FIL, que si no sé dónde, y por fin se da esta oportunidad. No, bueno, pues qué bueno y qué alegría. Muchas gracias por la invitación. Oye, vamos a platicar de un libro que apenas está pues circulando. Y cuando digo nuevo libro, pues es un poco entre comillas, porque es uno de tus primeros libros, ¿no? Lo dices como en la primera hoja. Este no es una publicación o algo que pude haber escrito hace un año. Realmente estamos hablando de toda una vida en medio, ¿no? Toda una vida, sí. Este libro se escribió por primera vez hace más de 30 años. Así es. Hace 32 años, en el caluroso año de 1994. Se levantaron los zapatistas, mataron a Colosio, se suicidó Kurt Cobain. Pasaron muchísimas cosas en el 94, entre ellas que yo comencé a escribir esta novela. Había abandonado un par de intentos primeros de novela que no supe hacer, y esta novela tenía una idea que yo sentía que estaba mucho más clara, y la logré completar entre los 18 y los 19 años, y escribiendo bastante obsesivamente en una máquina de escribir Underwood muy viejita que había sido de mi abuelo, que casi había que pegarle con un cincel y un martillo para que avanzara. Pues escribí la novela y se quedó pues en una carpeta. Claro. Muchos años, se atravesó ya muchos años después, incluso luego de haber publicado ya 3 novelas, el que me buscaron de una editorial para ver si le quería entrar a una colección de libros de lo que llamaban Young Adult. Universitarios, preparatorianos. Sí. Dije, ¿sabes qué? Pues no, hasta el momento en que me lo dijiste yo no sabía que eso existía. Ajá. Y pues yo no he escrito que yo sepa cosas así. Lo que te puedo decir es que cuando era joven, pues escribí una novela que trataba sobre jóvenes. Y pues la releeré y te la mando a ver si te gusta. Se la mandé y les gustó. Y pues hubo un argumento sensacional, y es que pues me pagaban un anticipo que me ayudaba con una hipoteca que yo tenía y que me estaba ahorcando. Eso me convenció, pero claro, a la vez me obligó a firmar un contrato que me dio muy poco tiempo para trabajar con el manuscrito. Lo trabajé a marchas forzadas, casi evitando los errores de bulto. Y pues por cuestiones editoriales, porque otra novela mía iba a salir en otro sello, pues los editores me dijeron, preferimos que no se estorbe las 2 novelas, y nosotros pues no tenemos problema en que utilices un seudónimo. Si lo quieres hacer, utilízalo. Finalmente el lector joven quiere una buena historia, si la aburre la va a tirar, si le gusta la va a terminar de leer, pero no se va a leer la solapa del libro a ver quién eres y a ver si te dieron el premio tal o la beca fulana, ¿no? Es un público muy honesto en ese sentido, siempre el público joven, y dentro de sus propios cánones difícil de complacer, ¿no? Claro. Apareció la novela publicada en una colección, con otro título que no era el título original, porque seguía una lógica la colección, y había un rocker boy, había un hipster boy y hubo un black boy que era este. Exacto. Y apareció como Black Boy y con el nombre de mi tío abuelo, porque fue el seudónimo que elegí, porque bueno, pues por él me pusieron Antonio, en honor al hermano de mi abuela. Y pues decidí que, como no se me ocurrió un seudónimo, pues que el seudónimo iba a ser mi tío abuelo. Exacto. Mi tío Antonio. Y por una cuestión tipográfica se acortó nada más a del Val. Y así quedó el libro, pero igual que a veces se le queda a uno, ¿sabes? La astilla ahí en la piel, y es molesta. No es dolorosísima, pero es molesta. Yo tenía esa idea de no lo puedo trabajar como hubiera querido. No quedó como debería haber quedado para estar al nivel de cualquier otro libro que yo haya escrito. Pasaron de nuevo otro montón de años.
quizá 15 años, una cosa así. Y hace a lo mejor un par de años mis editores que han estado recuperando esta colección, esta biblioteca, digamos, de mis libros en Planeta, en Seix Barral, me dijeron, oye, está ese libro como suelto, ¿qué quieres hacer con ese libro? ¿No? Claro. Sí, pues lo quiero revisar. Y si no me gusta y si no le hallo la cuadratura, pues nos olvidamos de él, lo matamos. Y si me gusta, quiero que salga. Claro. Me dijeron, va. Y tuve todo el apoyo. Detuve otra novela que ahora he retomado, que sigo escribiendo y que llevo algunos años trabajando en ella, y me aboqué por varios meses a recuperar desde el manuscrito original la versión que salió publicada, claro, a cotejar, a elegir y a editar al escritor de hace 32 años y al escritor de hace 15. Claro. En general no tenemos la posibilidad de corregir el pasado, pero yo sí la tuve. Sí. Y lo disfruté muchísimo. Me encanta además cómo vas trazando esta mirada desde la concepción de la idea, los manuscritos, esta imagen, ¿no? de la máquina primera, hoy es totalmente distinto. Sí, por supuesto. Y me imagino, por supuesto, que hay una actualización también, de alguna manera, de lo que va pasando con tus personajes, con tu protagonista, porque esa actualización no me refiero nada más en el sentido del contexto, sino también en la propia tecnología pudo haber cambiado. No, por supuesto, lo de la tecnología que mencionas era central, porque la tecnología que juega un papel, como viste, exacto, en la novela, que no es menor, pero es vehicular, pues era muy distinta cuando yo escribí la novela. Había fax, había beepers, había teléfonos públicos, el internet lo tenían unas pocas personas. Y era lejanísimo, ¿no? Era lejanísimo. Yo tenía un amigo con internet que vivía en un fraccionamiento justamente así de grandes bardas y portones y demás. No es Javier Gorman, pero, que pudo haber pero al menos menos tenía internet. Hubiera podido ser alumno del Alpes Suizo sin lugar a dudas. Y eso había cambiado drásticamente cuando apareció ya la primera versión publicada. Ya todo el mundo tenía smartphone, ya había redes sociales, ya se comunicaba y se procesaba de otra manera, claro, ¿no? Los teléfonos fijos habían ido dando paso ya al teléfono celular. Eso desde la primera versión cambió porque yo no quería hacer una novela de época en la que estos dinosaurios tecnológicos pues se sobredimensionaran, porque hay que meter una explicación de, miren, había una cosa que se llamaba fax, exacto, y si no lo recuerdas, pues mira, era más o menos esto. Había una cosa que era Viper, salía uno con una bolsita con 20 y se las echabas al teléfono público, o ya por esas fechas con una tarjetita a la que le cargaba, o sea, no le iba a dar para que fuera invisible lo más que se pudiera la tecnología, tenía que adecuarse a lo que leían los lectores. Claro. Y como se dio ese cambio tecnológico hacia la digitalidad en medio, pues eso se adecuó. Y en lo demás traté de ser muy leal a la visión original de la novela, es decir, exacto, las situaciones, los personajes, los contextos, básicamente son idénticos a los que escribí hace 32 años. Claro, porque eso justo es lo que le da un sabor muy singular a la novela, más allá de hablar en ese lugar común de lo atemporal, porque si ubicas, o sea, sí uno puede ir identificando ciertos momentos en los cuales se está desarrollando la historia, más allá de este contrapunto tecnológico, que es importante porque todo comienza con un mensaje. Claro. ¿No? Un mensaje de un amigo que lleva cierto tiempo muerto y que le llega un mensaje ¿no? al otro amigo, ¿no? Grandes amigos, y que desata toda esta historia y esta anécdota que estás desarrollando. Y sin embargo, nos reconocemos en ese 94, nos reconocemos en esos finales de todo un siglo, y toman un cambio. Y reconozco a esos jóvenes, y se reconoce a una juventud que está en plena transformación. Y más allá de hablar de una novela de juventudes, más bien es una novela de aprendizajes, es una novela de primeras veces, es una novela de enfrentarse a un mundo a la cual estos chicos pues, no están tan preparados, ¿no? No, claro, y lo dices muy bien. El contexto mexicano hace mucho tiempo, si no es que siempre, pues ha sido bastante hostil a los jóvenes. O sea, es cierto, son las primeras veces y eso generalmente uno lo asocia con lo gozoso y lo es en muchas ocasiones, pero también es tu primer mal trabajo. Sí, tu primer cigarro, tus primeros fracasos. Sí. Hay muchas primeras veces. Ajá. Y lo trágico, como es la muerte de Carlitos Villarrutia,
como son las cosas que se van develando en la investigación, estas redes de crimen, estos abusos, el poder, lo clandestino y lo institucional, juntos pues como aplastando de alguna manera las oportunidades y los caminos de estos jóvenes. Pero claro, no se trata de un melodrama, no. Sino también existe todo eso, ¿no? La camaradería, la amistad, así sea la amistad bronca de amigos que siempre se están peleando, pero que ahí están, sí, claro. Los unos para los otros, o al menos se pone a prueba esa lealtad en medio de la historia y casi en cada momento. Y es lo que se reconoce. De la historia, ¿no? Creo que esa combinación tan mexicana de lo terrible aparejado con el humor negro, inmediato, instantáneo, sí. Que lo vimos mientras sucedían todas las cosas del domingo, ya circulaban los memes prácticamente en tiempo real y te estaba riendo a la vez que te asustabas, ¿no? Así es la vida mexicana, es el sabor de la vida mexicana y lo gozoso está entremezclado con lo terrible siempre, ¿no? Y eso me parece que es algo que no ha cambiado, que se ha ido adaptando a los tiempos en México, pero que está muy metido en los tuétanos de quienes somos como país, ¿no? Claro, en el tuétano de lo que hacemos en lo cotidiano, porque son chicos y chicas, por supuesto, ahí está todo un universo pues, de gente de preparatoria, ¿no? Donde también se refleja los estratos sociales, ¿no? Entiéndase por eso, pues, la gente que puede tener una mejor fortuna en lo económico, aunque los otros que no tienen tampoco esa posibilidad económica, pero tienen esa camaradería y esa manera como de disfrutar. Y todo el tiempo están intercambiando perspectivas, miradas, y están intercambiando también pues, formas de entender la vida y el mundo, ¿no? Claro. Sí, hablas muy bien de esas barreras que, como es, por ejemplo, que unos estén cruzando la universidad y otros no hayan salido en listas, ¿no? Y estén ahí agazapados en una chamba mala, esperando el momento. Surgen como barreras de todo tipo entre los personajes y la camaradería se pone a prueba en medio de esas barreras y de esas divisiones, ¿no? Que también es algo de lo que representa salir al mundo y salir a la vida. Pues encontrarte con esas diferencias, salir de ese círculo familiar en que las cosas son de alguna manera justo más domésticas, claro. Y pues salir un poco a lo salvaje, ¿no? En muchos sentidos y en un sentido que puede ser muy brutal, pero también estimulante de muchas maneras, ¿no? Sí, se pone a prueba la amistad. Y creo que es una novela también, una historia en la cual se habla de la amistad de principio a fin, la amistad con alguien que ya no está, pero la amistad con ese recuerdo, con ese permanecer, porque todo el tiempo es reconstruir lo que sucedió con este chico, pues que murió, que fue asesinado realmente, ¿no? Se va entendiendo ahí que si no fue un accidente, que si lo fue, esta parte del thriller que existe, esta parte como de cierta novela negra también, es algo que tú de alguna manera también has desarrollado en tu estilo, ¿no? Claro, yo siempre digo que mi manera de escribir consiste en hibridar muchas cosas, porque me interesa la indagación de la novela negra, me interesa la tensión propia del thriller, me interesan las peripecias de la novela de aventuras, que son expresiones pues distintas, pero que tienen ciertos puntos de contacto y que pueden convivir y que de hecho lo hacen con la observación social y a la vez también con el humor negro, claro. Y a la vez también con una cierta introspección, por ejemplo, del narrador, ¿no? Y con una construcción a través del lenguaje, en este caso un lenguaje muy cotidiano, muy coloquial, muy fluido además, ¿no? Que lo que busca es magnificar, digamos, la experiencia de lectura. De repente estamos muy acostumbrados a que nos digan un libro nuevo tiene que ser medio elegible para ser bueno. Y yo creo en la hospitalidad del texto, yo creo en esa hospitalidad del texto de la que hablaba Borges, señalando a Stevenson, a Chesterton, a ciertos modelos de estilo que son lecturas muy sugestivas, muy divertidas, muy hospitaleras, muy cálidas, aunque también puedan ser muy crudas en momentos, ¿no? A mí me interesa ese trabajo de estilo y yo lo procuro, que el libro sea hospitalario, pero también sea inquietante en muchos sentidos, ¿no? Esa hospitalidad y ese planteamiento de lo inquietante se da también acompañando a los personajes, ¿no? Se dan dando cuenta de lo terrible que puede ser el mundo, al mismo tiempo de los lazos, inclusive amorosos, que se pueden ir estableciendo a lo largo de la historia, de las complicidades, y
insisto, hay una suerte ahí como de una aventura misma del joven que se está descubriendo como parte de dejar la casa, de dejar la juventud y de entrar a un mundo que le es difícil entender y comprender, ¿no? Pero tampoco es una novela de estas de encuentros o de formación como le suelen llamar los teóricos, ¿no? Claro. Es algo muy vital. Sí, a ver, la juventud, la experiencia de la juventud, la experiencia de la vitalidad, el Sí. pico de la energía de la vida Sí. se da en la juventud, y a la vez la inexperiencia, el aprendizaje, pues lo puede poner a uno en muchos predicamentos y en bastantes peligros, Sí. sobre todo en unos contextos como los de las sociedades que formamos México, con todo lo que ya hemos estado platicando y con lo que se aborda específicamente en el libro, ¿no? El crimen, el abuso, los peligros, digamos, que rodean el crecimiento de cualquier joven en México, de manera muy transversal, desde luego, que no es lo mismo enfrentar el peligro siendo millonario que enfrentar el peligro cuando no tienes en qué caerte muerto. Claro. La polaridad funciona y quizá no te libra de todo peligro, pero pues te puede ayudar de alguna forma a enfrentarlo con otros recursos, ¿no? Pero la circunstancia se come a Carlitos Villaurrutia, pero también pone contra las cuerdas, o sea, Pablito, ¿no? Que es un personaje que al contrario, que es rico, que es favorecido, que viene de una familia, digamos, ilustre. Creo que la vitalidad que citas es lo fundamental en este caso, ¿no? El ritmo de la novela, el lenguaje, la dinámica narrativa del primer momento. Para mí era importante que la novela se construyera a partir de una serie de episodios entrelazados que fueran como explorando la situación sin decaer, sin jugar con el tedio, sin desplazarse, cambiar el enfoque, perderse, o profundidades dispersarse, filosóficas que quién sabe dónde paran, ¿no? Claro, siendo leal al espíritu con el que fue concebida, como una novela de aventuras bastante oscuras, pero de aventuras a fin de cuentas. Es una novela en ese sentido muy vital, lúdica. De buenas y malas decisiones. Claro, de buenas y malas decisiones, y hay una palabra muy bonita, que es poco usada en el castellano, que es malaventura. Claro, la aventura que sale mal o no del todo bien, que está rodeada de contrariedades, y es una novela de malaventuras, en muchos sentidos, pero también de lealtades y de amistad, y de esa doble experiencia, ¿no? De lo terrible y de lo gozoso y de lo vital de ser joven, ¿no? Te escucho y es imposible no remitirme, evidentemente, a partes del texto, pero también a lo que somos y fuimos nosotros. Por ejemplo, el fútbol está ahí presente. Sí, claro. Y no hay nada que pueda hermanar o hacer enemistades como un partido de fútbol. Sin lugar a dudas. Durísima. Claro, claro. Y es parte como de esta camaradería bronca, la hermandad de los que han de estar en una bronca en el llano juntos. ¿No? Y al mismo tiempo, pues esta como suerte de lucha de espejos, ¿no? Entre Maples y Javi, que no solo son muy distintos socialmente, sino que le van a equipos distintos, ¿no? Exacto. Y están juntos para pelearse y se confrontan y se pican. Desde ahí. La cresta con el fútbol, sí, es parte insisto, de esa amistad bronca de la juventud, que también es parte de ese encontrarse en el mundo, ¿no? Claro. Yo no quería de ninguna manera idealizar lo que escribí hace 32 años. La novela era bastante descarnada y directa y cruda hace 32 años, y la edité para que fuera eficaz literariamente, no para que se suavizara ni para que se idealizara. No es una novela escrita desde la nostalgia, es una novela que buscó darle el apoyo técnico de 30 años de experiencia a un escritor novato. Claro, y no sé si eso haya sido parte de lo que fuiste trabajando o no, pero hay una serie también de juegos que me encantaron, que me gustaron mucho, porque, por ejemplo, aparece Maples, pero al mismo tiempo están otros personajes como Villaurrutia. Claro. Entonces, claro, alguien que tiene más o menos ese contexto poético del México del siglo XX, pues también lo estás enfrentando como personajes mismos, ¿no? Estás hablando del estridentista y del grupo contemporáneo. Y de los contemporáneos, sí. Mi hermano, que ya falleció, pero que era un poeta extraordinario, era un entusiasta de los estridentistas,
Y para mí la nomenclatura de los personajes en el libro pues era una especie de juego y una especie de burla amistosa con mi hermano. El ponerle a los dos amigos, Maples y Liszt, como estos dos amigos que fundaron la vanguardia poética del estridentismo, el que su némesis fuera un padre Novo, el que hubiera por ahí un Carlitos Villaurrutia, un O'Gorman. Desde luego que es como darle otra capa de dimensionalidad y de intencionalidad a la novela, deslocalizados, digamos, de la tradición literaria que los generó, y jugando con ellos abiertamente, ¿no? Intercambiando incluso, sabemos, por ejemplo, que Manuel Maples Arce era un tipo cosmopolita, fue parte del servicio exterior mexicano, y el Maples de aquí al contrario, es el rudo, es el salvaje, un poco casi por el oído, porque a mí me sonaba más extraño un Liszt en un multifamiliar que un Maples, ¿no? Claro. Entonces aquí el que es un poco más reflexivo, etcétera, es Liszt, que sabemos que en realidad Germán Liszt era el poeta combativo, el que fue militante, el que iba a tomas y bloqueos con los campesinos, que fue entusiasta desde el primer momento de la revolución cultural que apoyó, digamos, a la revolución mexicana. Bueno, aquí están intercambiadas las personalidades de alguna manera, con el que es más físico, más directo, con el que es más cosmopolita y más reflexivo. Y claro, también está esta historia que no se termina de contar, pero que se dan pinceladas de Liszt, como una familia huida, con el abuelo que habla este español raro, y que Liszt siempre lo describe como el abuelo con esa apariencia de gitano que tiene, ¿no? De gitano perseguido, porque sabemos que la persecución en la Segunda Guerra Mundial pues no solamente fue contra el pueblo judío, sino también contra los gitanos, ¿no? Claro. Que es algo que luego se olvida. Entonces también ahí como abrir estas sombras y estas otras capitas que a lo mejor para el lector como casual o el que busque solo la peripecia, pues no es algo que le llame la atención, pero que para otro lector pues le ofrece otras cosas, ¿no? Sí, órale, ¿no? O sea, hay un juego, hay una invitación distinta a una lectura paralela, ¿no? Claro. Y creo que eso es también algo que también podemos agradecer en función de esos guiños, ¿no? Del autor con respecto a lo que uno puede esperar también del lector. Y creo que aquí lo que haces es también invitar a que los lectores, las lectoras, pues vayamos haciendo ese clic con toda una época. Ahora que hablas de una primera edición, de una revisión, quizá pudo haber habido un cambio, pero se mantiene ese espíritu finisecular al que estábamos llegando, además de un año muy complejo, de una época compleja, y que lo podemos reconocer. Y que a fin de cuentas seguimos siendo los mismos jóvenes, las mismas jóvenes, se vive viviendo la misma experiencia, las mismas buenas, las malas decisiones, porque ahí está el peligro, claro, porque ahí está también esas amenazas, pero también están los jóvenes que necesitan tener algo que y me gustó mucho de esta narración, Antonio, que es esta posibilidad de diálogo que pueden tener tus personajes. Dialogan de una forma muy natural, muy casual, pero también dialogan de cosas bien complejas, con esa soltura que pueden tener los chicos y las chicas, ¿no? Claro, es algo de lo que más trabajé en esta versión, y ahí claro que la experiencia hace que todo cambie. Para mí es algo de lo más delicado en una narración, el diálogo, precisamente porque puede parecer demasiado fácil, casi siempre es trivial. O sea, es muy difícil dialogar bien un texto. Claro. Y claro, el diálogo no está ahí para dar explicaciones. El diálogo no está ahí para resolver la historia. El diálogo tiene que ilustrar e iluminar de alguna forma los personajes, la atmósfera, las situaciones, y darles como corporeidad a los personajes. Y mucho del trabajo en esta versión definitiva, digamos, de la novela, tuvo que ver con eso, ¿no? Basado desde luego en los diálogos originales, pero ya con la experiencia y con la visión literaria, que consistió en muchas ocasiones en más que en condensar, en afilar. Claro. Las frases, y justamente pues esos diálogos que en lugar de que fueran palabrería pudieran apuntar a lo esencial sin perder naturalidad, ¿no? Los diálogos excesivamente rebuscados, olivrescos, siempre nos remiten en México a las telenovelas, ¿no? En donde es una especie de convención. Eso ¿no? Nunca, José Francisco, jamás, claro. Leopoldo Eugenio. Claro.
Ahora tú dime de qué se trata todo y en esto. este caso, pues diría, la novela directamente en contra de eso, ¿no? Es Sí, una novela absolutamente antisolemne, que necesitaba que los diálogos fueran muy sugestivos y muy vitales, ¿no? muy vitales, exactamente. Y, pues son los diálogos que tienen los chicos, ¿no? Que los podemos escuchar e identificar perfectamente ahí. Y creo que ya para ir redondeando un poco más acerca de esta historia, El amigo muerto de Antonio Ortuño, pues también hay una parte muy de misterio que me gusta mucho. No vamos a espolear nada, evidentemente, porque tienen que venir ya a leer El amigo muerto. Pero nos dejas siempre con una línea muy abierta, desde el primer hasta el último mensaje, desde la forma en que se están comunicando con esos mensajes, cómo se establece ¿no? La relación de este amigo muerto, de Carlitos, ¿no? Eh, en fin, pero también la camaradería, pero al mismo tiempo es decir, ¿y qué pasó con todos los demás? ¿Y qué sucedió con todos los demás? Y creo que ya es algo que a fin de cuentas también es parte de lo que puede suceder con una novela que habla de personajes jóvenes, sin ser una novela juvenil. Creo que Sí, dista mucho de eso, ¿no? no Y tiene. entonces los lectores y las lectoras necesitamos todavía ir cerrando cada uno su historia y su interpretación de la historia, ¿no? Claro, cuando se escribe con personajes que son jóvenes, pues solo hay dos caminos. Y el final cerrado para un joven tiene que equivaler a la muerte. La única historia que se cierra en el fondo es la de Carlitos, Ujú. porque ya se había cerrado desde el Del inicio, inicio. ¿no? Ajá. Los acontecimientos de alguna manera lo regresan de una forma extraña a la vida, Ujú. pero ese era un camino que ya está cerrado. En todos los demás casos, siempre quedará abierto, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? Claro, la novela no se ocupa de eso. Parte de No. la magia de la novela es eso, ¿no? Sugerir, poner sobre la mesa, eh, el colorín colorado y el fueron felices para siempre, pues pertenecen solo a los cuentos de hadas, ¿no? Claro. Aquí, bueno, ¿qué sigue? Pues la vida, con su Exacto. mezcla de cosas. Quizá pasaron cosas terribles, quizá fueron felices, quizá sí o quizá no. Creo que ese what if que queda Sí, de alguna sí. manera en el aire cuando se aborda personajes jóvenes, pues es una de las cosas más estimulantes de haber abordado eso, ¿no? Y que además nos pasa a nosotros, cuando de repente es, ¿qué habrá pasado con Pepita? Sí, ¿Qué claro, habrá pasado claro, con claro, claro. tal? ¿Qué habrá Y, pasado, no? y muchas veces, no sé si te pasa a ti, pero cuando uno se reencuentra de algún modo, aunque sea en una lista en Facebook, te das cuenta de que era mejor imaginarse lo que se había pasado que lo que Sí, sucedió, ¿no? claro. Cuando ves a los Sí. excompañeros reales, dices, sí, me hubiera quedado con la Con la duda, historia, ¿no? me hubiera Sí, quedado mejor con la historia, eran más interesantes como historia en potencia exacto. que pues verlo en Facebook, en la playa, haciendo así con Ajá, sus sobrinos. claro. Me gusta esta parte que tú vas ofreciendo desde esa honestidad que nos regalas al decir, no es un libro nuevo, pero es un libro que ha tenido sus etapas. Una historia que ha tenido sus etapas, que seguramente hubo cambios, hubo modificaciones, transformaciones, pero que no deja de ser algo que nos reconocemos como parte de una época, de una situación muy concreta que les tocó vivir a dos personajes, pero al mismo tiempo, pues seguimos siendo esos chicos y esas chicas. Sí, yo pienso que mientras uno está vivo, eh, es bueno que quede la duda, ¿no? Es bueno que exista la posibilidad de los caminos. Probablemente envejecer, pues es esta sensación tan difícil de que las posibilidades se acortan, que uno ya no puede hacer cualquier cosa. Claro. Cuando uno tiene 18 años, pues sí puede hacer casi cualquier cosa, Sí. o muchas más cosas. Uno a esta edad ya tomó muchas decisiones, Sí. ya se empieza a cansar Sí. y ya dice, no, este es mi camino y está bien, ¿no? Claro. Tampoco iba a ser yo astronauta. Está bien lo que decidí, pero se extraña quizá también ese momento en el que la ruleta estaba girando, ¿no? Estaba girando. Ya había futuro. Y había Distinto. futuro. Quizá nunca hay futuro más que cuando se está decidiendo Así cuál va a es. ser, ¿no? Claro, porque además, 18 años, 1994, estabas saliendo de la prepa o estabas en sexto de prepa. Yo lo voy a decir, yo estaba en quinto de prepa, y sí fue un año que definió muchas cosas de este país. Sin lugar a dudas, es un año que sí fue un parteaguas, como lo fue en su momento el 68. Así es.
y que ahora estamos viendo el resultado de muchas cosas que brotaron y que empezaron a aparecer en ese año y en esos años, ¿no? Y que esto también es resultado de ese año, Sí, ¿no? también. Así Sí, es. sí. Pues Antonio Ortuño, muchas gracias por compartir con nosotros aquí en Líneas Sonoras, en MBS Noticias, pues El Amigo Muerto, No, pues muchas gracias a ti por la lectura y por la charla, Carlos. ¿no? Y ojalá nos regales después otras oportunidades para hablar de otros libros. Porque No, de verdad feliz. leer a Antonio Ortuño es un gozo, se disfruta de principio a fin y creo que podemos tener un chorro de pláticas más, pero al menos hoy nos convocó El Amigo Muerto, que aquí lo tenemos. Y pues Antonio, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y pues invita a nuestras amigas y a nuestros amigos a que lean El Amigo Muerto. Pues ahí está la invitación, ahí está El Amigo Muerto en las librerías y espero que se diviertan y se inquieten a partes iguales con la lectura de la novela. Perfecto. Pues amigas y amigos, estuvimos platicando con Antonio Ortuño. Muchas gracias a quienes hicieron posible, por supuesto, este diálogo. Nos estamos viendo, nos estamos encontrando. Vamos por una cerveza porque ya hace hambre y a veces tenemos sed de la buena, de la mala. Nos vemos en un próximo diálogo aquí en Líneas Sonoras y por supuesto en MBS Noticias. Líneas Sonoras con Carlos Carranza. Hasta la próxima.